¿Qué pasa, amiguitos? Bueno, bienvenidos a este nuevo formato que quiero lanzar. Todavía no sé si le voy a poner nombre. No, bueno, es un poco, ya sabéis, Lean Startup, como a mí me gusta, como hacen los emprendedores, ¿no? Y quiero hacer un espacio, a ser posible los miércoles de 9 a 10, pues para charlar con empresarios y con emprendedores. O sea, no quiero que sea como un rollo entrevista, sino un poco, pues bueno, pues charlas con emprendedores, bueno, pues con gente que pueda aportar cosas y, pues bueno, sacar un poco como ese lado que no se conoce de los empresarios y de los emprendedores, que creo que es muy importante y bueno, a ver si podemos aportar ese punto de valor. Así que si os gusta el formato, ya sabéis que tenéis que darle al like, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de cuando salen vídeos nuevos, o sea, que apoyar mucho el vídeo, please, con vuestros likes. Y hoy tenemos como primer invitado, he cogido, pues bueno, alguien de confianza, ¿no? Para ver si me podía soltar un poquillo con alguien de confianza para no liarla mucho. Pero pese a que es alguien de confianza, bueno, un perfilazo de emprendedor con mucha trayectoria a sus espaldas y además amigo. O sea que sin más dilación os presento a Carlos Iriarte. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Carlos, se ha quedado colgado. No puede ser. El primer día y se queda colgado. Estoy, Hola, Carlos. ¿Te has quedado pajarito? ¿Me ves? Sí, sí, sí. Minuto dos y problemas técnicos. Perdona, Pablo, es que he tenido que conectar. Bueno, buenas noches a todo el mundo y disculpad los problemas técnicos que he tenido que conectar con otra conexión porque el wifi no debía funcionar bien y bueno, pues al final nos tenemos que adaptar. Ya estoy por aquí, espero que ya no se corte. Bueno, es el día a día de los emprendedores, ¿no? Hacer esto. Sí, sí, cuando no pasa una cosa pasa otra, pero bueno, nos lo tomamos con humor y ante los problemas, pues soluciones rápidas, porque la gente ya directamente muchas situaciones las convierte en problemas y al final son situaciones a resolver. Muy bien, muy bien. No, no son problemas, son oportunidades, ¿no? Bueno, oportunidades, no sé, situaciones a resolver, ya lo hemos resuelto y venga, vamos a por las oportunidades. Venga, muy bien. Bueno, pues te hago una pequeña introducción, pero sí que me gustaría pues que te presentaras tú mejor, ¿no? Pero bueno, Carlos Iriarte, CEO de SportUp. Ahora nos comentarás un poquito qué es esto, SportUp. Emprendedor también compulsivo, ¿no? De casta, o sea, de casta, pero de compulsividad, no de casta de familia, sino emprendedor ahí en serie, a tope. Y cuéntanos qué es SportUp. Bueno, me has definido bien el CEO, pero con F, ¿no? De Sportup. Bueno, pues Sportup es una empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas. Nos dedicamos a hacer pues, servicios de entrenamiento personal, pues a nivel individual, parejas, grupos reducidos y a todas aquellas personas que quieren mejorar su vida, hacer de la actividad física pues un hábito en su día a día y a partir de ahí pues ir mejorando y sobre todo que el deporte pues forme parte de lo que digo, de sus rutinas, de sus hábitos y hoy en día que con esta situación de que estamos ahora de la pandemia, pues qué mejor que estar prevenidos que realizando actividad física. Si nos dejan, que ahora hablaremos también. Muy bien, muy bien. Bueno, pero esto es la actualidad. Pero antes de llegar aquí, vamos a comentar un poquito lo que has hecho, porque bueno, desde que nos conocimos tú y yo en el lado oscuro, en el mundo de la música, porque Carlos, aparte de ser emprendedor, también es trompetista, que ahí fue donde nos conocimos. Y bueno, pero también has pasado, bueno, una época, estuviste también en Estados Unidos, en el Real Zaragoza también como entrenador de categorías más jóvenes. No sé, cuéntanos un poquito qué has hecho en tu vida. Bueno, es que cuando hablamos de esas cosas que han pasado tanto tiempo, pasan tantas cosas en nuestro día a día, en una semana de emprendedores, que remontarnos a tanto tiempo atrás casi cuesta y tienes que decir, espera, espera. Pero bueno, sí, yo hice la carrera de Ciencias del Deporte
y me dediqué un poco más al mundo del fútbol, de la preparación física. Cuando era pequeño, pues como todos los críos de antes, quería ser futbolista. Hoy en día los críos quieren ser youtuber y ahora somos youtubers nosotros. Pero bueno, entonces cuando vi que no me daba para más la calidad, más que para jugar en regional y justito, pues dices, bueno, pues voy a ser entrenador o preparador físico y entonces pues me seguí formando. Acabé, como bien dices, en categorías base del Real Zaragoza, estuve como en el tercer equipo, allá un puntito del fútbol semiprofesional. Lo que pasa que al final, hoy en día, si no has metido goles a nivel profesional en un equipo, es difícil que te den oportunidades. Depende de muchos factores y ya sabemos cómo está nuestro Real Zaragoza, que esperemos volver a donde nos merecemos. Y luego un poco de rebote, estuve en un gimnasio trabajando de entrenador personal durante varios años, sabía que eso me empezó a gustar, el tema de ayudar a las personas, me certifiqué con varias formaciones americanas y me piré ahí un mes a buscarme la vida. Lo que pasa es que, claro, si no tienes un trabajo no te ofrecen una visa, si no tienes una visa no te ofrecen una oferta de empleo, es como la pesca ya que se muerde la cola. Entonces solo pude estar un mesecillo por ahí, pillé ideas, pero ya monté lo que era Sportap. Empecé haciendo trabajos en diferentes gimnasios que nos daban la oportunidad como autónomo de generar, digamos, ese modelo de negocio sin tener una infraestructura. Y cuando vi la oportunidad, pues monté mi primer centro. Hace ya, ostras, yo creo que dentro de 4 o 5 días, hace 8 años, madre mía, cómo pasa el tiempo. Vale. Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, siguió evolucionando un poquitín. Ahora, como sabes, tenemos más centros, así que es que lo comentemos ya, lo comentamos más adelante. Sí, has pasado también por la universidad, ¿no? Has sido profesor universitario. Sí, bueno, cuando monté mi primer centro no había tantas oportunidades de comprar material como hay hoy en día online y lo que hice fue pues, formarme en comercio exterior y dedicarme a hacer las primeras importaciones, que de ahí también te pedí consejo a ti en su momento, porque ya llevabas recorrido con el tema del césped y monté mi propia marca y luego surgió la oportunidad de dar clase en la universidad, impartiendo asignaturas de entrenamiento personal, que era lo que yo hacía en mi día a día fuera, pues aplicado al ámbito universitario. Pero el problema es que al final, cuando eres emprendedor compulsivo, quieres estar a 18.000 cosas. Yo he sido, pues, si no el primero, el segundo, porque tú estás también por delante, el hombre más disperso del mundo. Y ahora estoy aprendiendo a quitarme proyectos y a poner foco. Y es cuando las cosas empiezan a funcionar un poquito más. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y cómo surge esa idea? O sea, la pregunta clásica es, ¿hay empresarios en tu familia? ¿Esto surge de la nada? ¿Me voy a montar mi negocio? ¿Es por ambición? O sea, es ese switch on hacia el emprendimiento cuando se produce. No sé, a ver, yo siempre he sido una persona valiente y optimista y también negociante, pero es cierto que en mi familia ha habido algún emprendedor, empresario, pero más bien tíos. O sea, mis padres vienen todos de familia humilde, mi padre 7 hermanos, mi madre 4, familias muy humildes, y fueron los únicos que pudieron estudiar, se sacaron una posición pronto. Y entonces, pues bueno, ese aspecto conservador, siempre las conversaciones con ellos eran muy, prepárate las oposiciones de educación física y luego ya lo que quieras. Y yo muchas veces las conversaciones acababan en que no te estoy pidiendo opinión, que te lo estoy contando. Entonces fue un poco por cabezonería, por ilusión, por esa ambición y también por desconocimiento. Si ahora mismo tuviera en su momento los conocimientos que ahora mismo tengo, pues no sé si lo hubiera hecho igual, seguramente diferente, pero bueno, si no hubiera tenido esa inconsciencia de lanzarme, igual ahora mismo no estaría donde estoy, hubiera hecho otra cosa. Muy bien, muy bien. Y hoy en día, pues, o sea, hoy en día haces de CEO en Sportup y un poco por contar a la gente, porque hay mucha gente que yo cada día que hablo con personas, ¿no? Creo que hay un desconocimiento como total, ¿no? O sea, que al final dicen el CEO, pues ahí está en su despacho, sin hacer nada, ¿no? O sea, ¿cómo es tu día a día? El jefe que manda y que va a poner el cazo, poco menos, ¿verdad? Y que se enriquece a Exacto. costa del trabajo. Aquí queremos sacar un poco, a ver, no La vamos a decir, chicha, lo de verdad. claro, no, no, igual la palabra blanquear al empresario no, porque creo que tampoco hay nada que blanquear, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, que tenemos que hacer como un poco una labor y yo creo que estos vídeos van un poco hacia eso, ¿no? Hacia desmitificar un poco el empresario ogro, súper forrado, dinosaurio, que saca el látigo, no sé, o sea, ese tipo de empresarios que pueden ser un 1%, un 2%. Pues esta misma conversación la tuve el otro día con mis padres porque hay mucho desconocimiento y la gente asocia la palabra empresario a la gente del IBEX 35.
y a gente que poco menos que se ha hecho rico, pues es el ladrón o cerca o ha hecho cosas raras. Entonces hay mucho prejuicio con el tema también del dinero, pero claro, la mayoría de empresarios de este país, pues desde un autónomo y las pymes, pues es un 90 y tantos por ciento del tejido empresarial. Entonces, esos son los que en el día a día lo pasan mal. Y antes me preguntabas que qué tipo de CEO era, pues yo ahora mismo también estoy escribiendo un libro que se llama Emprender a lo Juan Palomo. No te digo más, porque esto siempre en solitario y al final pues que te pasan muchas cosas y muchas veces tenemos esa sensación de soledad, pero en mi caso además es verdad, es que emprendí yo en solitario con algún colaborador, pero al final cada persona de las que ha estado cerca pues ha seguido un poco su camino y a la hora de la verdad jugármela he tenido apoyo pues más bien familiar o de gente pues, como en tu caso, que llevamos tiempo conociéndonos y ayudándonos, pero a nivel, a la hora de la verdad, pues muchas veces en solitario y eso pesa mucho. Es el mito que me gusta mucho decir a mí, que es la soledad del CEO. ¿Qué, Sí, qué sí, es la soledad del CEO? A ver, explícanos, ¿qué se siente? pero es que además esto es curioso porque no solo es la soledad en los malos momentos, que a veces necesitas cuando ya estás agotado mentalmente también, alguien que tire del carro, sino incluso a veces en los buenos momentos que tienes ganas de celebrarlo y dices, joder, pues que a quién se lo cuento, si no me van a entender, soy el friki. Y el problema de la soledad es que tu proyecto se convierte en tu vida. Y un indicador muy claro es cuando vas por la calle y te preguntan, oye, Pablo, oye, Carlos, ¿qué tal? Y tú respondes con, pues bien, ahí los centros tal, no sé qué, van funcionando, ahora, no, que qué tal tú, que tú entonces como que se convierte en tanto, no sé si te pasa, pero se convierte tu negocio y tu empresa en tanta parte, en una parte tan importante de tu día que, joder, pues que al final esa soledad de sentirte incomprendido y al final acabas contándoselo pues a la gente cercana, Es, pareja, co- es si es que como te lo que, aguanta. es como lo que dicen en el mundo artístico, el personaje se come a la persona, Pues totalmente. ¿no? O sea, ya el trabajo devora tu vida y tú ya no eres una persona, sino que eres un CEO. Sí, sí, pero incluso te pasa en con las relaciones, los empleados al final, pues parece que seas el jefe, pero que no seas persona. Hay momentos en los que te sientes así. Tus padres, pues pasa lo contrario. Eres emprendedor o empresario, pero también eres su hijo y vas a ser su hijo siempre. El problema es, pues quizá con los amigos, que a lo mejor dejas de verlos y es importante mantener esos círculos para hablar de otras cosas, para los amigos de tus tontadas, de tus historias de siempre y tal. Y sobre todo el punto delicado quizás sea con las parejas, porque la pareja le soltamos mucha mierda, muchas preocupaciones, también momentos buenos, pero al final la pareja puede dejar de serlo. Y yo creo que a todos nos ha pasado de pérdidas de situaciones sentimentales, pues porque es difícil estar con una persona como nosotros. ¿Se puede tener una empresa y una pareja que no lo entienda? Que no lo entienda, yo creo que no. Por lo menos tiene que entender y respetar. Otra cosa es que sepas tú también mantener el espacio y que no la absorbas mucho a esa pareja. Pero entender y respetar yo creo que sí. A mí me ha pasado después de relaciones que se han quedado por el camino porque era una fuente de estrés. Yo lo entiendo, cuando tú estás mal es difícil estar bien con los demás. Y ahora afortunadamente la persona con la que estoy pues también es un momento, o sea, no es tan emprendedora, puede que un poquitín, pero por lo menos escucha mucho y que no es poco. Y a veces digo, estoy pegando cada chapa. Y dice, no, que me interesa. Y a veces hasta me dice que reconoce lo que hago, que está orgullosa, que, oye, esto es cuando tú dices, joder, y entonces no le quieres contar más y decir, no, Carlos, ya está, vale, no la cagues, no lo estropees, Te escucho, pero tampoco me des la... no me taladres, que ya está, ya me lo contarás mañana, que me vuelves a contar lo mismo. Pues muy bien, muy bien. Bueno, entonces, a ver, Sport Up, ese es un poco, pues, de tu día a día. 3 centros, ¿no? Actualmente, y en Zaragoza los 3. ¿Y qué depara el futuro? Pues ahora mismo tenemos, bueno, 3 exactamente, tenemos ahora 2,5, porque uno lo hemos traspasado a una compañera que se dedica a hacer una actividad similar, pero no es Sportup como tal, y una persona que tenía yo trabajando allí ha seguido y algunos clientes. Entonces, digamos que oficialmente serían 2, uno de gestión propia y una franquicia, y teníamos, este año pasado estuvimos a punto de abrir 2 franquicias, una en Zaragoza y otra fuera, y al final, por circunstancias de las personas que estaban a punto de firmar, pues no salió. Pero bueno, si el COVID nos da un poquito de tregua, la idea es que salgan más franquicias. Y yo particularmente pues me he quitado proyectos, como te digo, aunque no te lo creas. He dejado las clases de la universidad, he dejado de impartir algunas formaciones
tengo también la tienda online que estoy haciendo ahora liquidación para centrarme al 100% en Sportup y en vivir como persona, que ahora estoy fuera de este negocio. Aprovecha para hacer ahí un breve spam de liquidación. Sí, bueno, el tema del material pues lo quitaremos y nos centraremos al fin y al cabo, en el tema de franquicias. Al final ha sido también mucho aprendizaje, muchos años, muchas noches sin dormir y entonces dices, bueno, ahora ya que sé cómo puede funcionar, estoy, digamos, limpiando también un poquitín de energía, renovando, teniendo yo las cosas más claras y eso yo creo que va a permitir hacer un crecimiento con una base sólida. Y si además estás con el foco al 100%, pues genial. Y luego con otros proyectos de emprendimiento, que luego te cuento. O sea, podríamos decir, lógicamente, un modelo de franquicias, ¿no? Para abrir, en principio, por España, ¿no? Sí, para abrir unas 1000 o así. Joder, 1000. No, ¿Caben 1000 en España? ¿Caben 1000? Es broma, es broma. No, primero ahora mismo tenemos una que está funcionando muy bien, la verdad. La persona que la lleva es un currante y la verdad que es que ha habido muy buena sintonía desde el principio y al final ahí están los resultados. Y la idea es poder abrir en Zaragoza pues una o dos más, yo creo que cabrían. Y luego pues en España, pues no sé, 15 o 20, pero primero hay que abrir una fuera de Zaragoza que también sería un siguiente hito. Y luego pues lo que venga después. Hay que hacer las cosas bien, más vale, que esta es una de las cosas que hemos aprendido también, más vale hacerlas bien que hacerlas rápido. Muy bien. ¿Y cuáles son esos proyectos que tienes ahí en paralelo? De emprendimiento, bueno, pues como digo, el que comentaba antes, el del libro, escribir un libro, que estoy en ello. Emprender a Juan Palomo. Escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, ¿no? Ya queda menos. Plantar un pino después de comer. No, es broma. Pues sí, tener un hijo también sería otra de los hitos, pero bueno, a nivel de emprendimiento, ahora me estoy focalizando en ayudar a entrenadores personales emprendedores pues eso, a profesionalizar y digitalizar sus negocios, porque yo en todo este tiempo me he dado cuenta que en mi sector, yo mismo me ha pasado que te formas mucho en todo lo que es la parte técnica, haces la carrera de educación física, pues luego haces algún máster, haces formaciones en ejercicios, en entrenamiento, en lo que sea, en lesión, en alimentación, pero nadie te enseña a montar un negocio, ni siquiera a nivel de mentalidad, a comunicar, a temas de contabilidad y claro, yo he tenido errores o cagadas grandes a nivel de contabilidad que me han pasado factura. Entonces estoy intentando enseñar a entrenadores que quieran llevar adelante sus proyectos pues a no perder tanto tiempo como yo, ni tanto dinero, ni tantos errores, hacer las cosas más rápido, más directas y ser felices disfrutando con lo que hagan. Oye, entonces que de todo ese aprendizaje, ¿no? O sea, al final lo estás volcando en otros proyectos, ¿no? Porque al final es un poco como extraer o conceptualizar los 8 o todos los errores que has cometido durante 8 años y poder trasladárselo a otros emprendedores para, bueno, como llamas tú, ¿no? Entrenador de negocios. Sí. ¿Qué sería... O sea, ¿qué es lo más difícil de montar una empresa? Porque ¿cuál sería el gap número uno, ¿no? de todos esos aprendizajes? Bueno, pues de los aprendizajes o de lo que yo más he sufrido quizá es el no valorar bien los recursos que tienes, tanto económicos como humanos, si estás tú solo o estás con más gente, temporales, sobre todo el tiempo es limitado, la energía también, e incluso a nivel tecnológico si hablamos de emprendimiento digital. Pero sobre todo yo en mi caso pues he invertido por encima de mis posibilidades, tanto en la compra de material y en la compra del acondicionamiento de un local, porque es que eso luego lo tienes que sacar en beneficios y piensas que todo va a ir bien, que los empleados van a ser súper productivos, que tú vas a estar con energía y que todo van a ser factores a favor. Y no, la realidad es que pues te pone en tu sitio y cuando acometes una inversión tan grande que no puedes llegar a generar, eso en beneficio pues es muy frustrante porque te genera ansiedad y yo creo que ha sido uno de los errores más grandes. Entonces, de consejo diría eso, el ser más comedido, como decías antes, Lean Startup, validar primero y luego ver si se puede tirar. Y sobre todo una de las cosas que yo creo que ha sido, yo también me he formado pues eso, en áreas en ventas, en comunicación, en temas de marketing, en, no sé, pues entonces en contabilidad también. Entonces, pues yo creo que es fundamental el tema de la estrategia, de tener una estrategia clara, porque si no vas, a mí me ha pasado, disperso y luego encima lloras y te quejas de cosas que sí dependen de ti. Sí, que son errores que no son... Ayer veía un podcast de liderazgo que dice, ¿no? Si gastar energía en las circunstancias es energías completamente desaprovechadas. O sea, las circunstancias no las controlas tú. El contexto no lo controlas tú. O sea, tienes que intentar controlar o actuar sobre las cosas que dependen de ti, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ahora mismo nos pasa en nuestro sector. Yo hablo con muchos compañeros que tienen centros de entrenamiento personal en diferentes zonas de España y dependiendo del mes o dependiendo de la comunidad que hablas con uno con otro, está cerrado uno, está cerrado otro, ahora está con restricciones y nadie entiende nada. Entonces hay mucha gente, sobre todo en la primera pandemia, que se lió a crear productos digitales sin haber validado, sin tener esa curva de aprendizaje de un cliente que entrene online, si tiene que usar una aplicación y encima querer poner precios y tener ingresos ya. Entonces eso desgasta mucho. La gente pues hemos peleado mucho, hemos luchado y al final cuando hemos tenido una segunda restricción pues igual el objetivo es, bueno, voy a intentar desgastarme lo mínimo posible a nivel de energía, a nivel económico también pues voy a ver cuánto colchón más o menos tengo, cuánto puedo estirar y voy a prepararme para dedicar esa energía a lo que sí que depende de mí, sobre todo cuando venga el viento un poco más a favor. Y entonces Ujú. así es cuando tiras con fuerza, pues si no te has desgastado, te has quitado la fuerza y no tienes luego ¿Y energía. cómo ves el sector? Porque a mí el sector del entrenamiento personal, o sea, es un sector, bueno, yo siempre lo he hablado contigo, ¿no? O sea, que creo que tiene como un nicho súper potente. Lo Ujú. único que, pues eso, la escalabilidad a veces se pone como un poco entre comillas, ¿vale? Por culpa del peso que cae eh, quizás en la parte más humana, ¿no? Entonces, ayer leía una frase que no recuerdo muy bien cómo era, pero era como, hostia, es un placer, como empresario es un placer poder gestionar personas, ¿no? Y te lo juro o sea, que vi la frase y casi me da ahí un jamacuco, porque cuando me junto en foros con más emprendedores y tal, al final siempre acaba saliendo el tema de las personas, ¿no? De gestionar personas, porque lo que dices tú, o sea, por mucho que estudies, tengas 20 carreras, 20 másters y tal, o sea, siempre se queda en el tintero las habilidades para poder gestionar personas, ¿no? Habilidades de liderazgo, de emociones y tal. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues mira, te respondo un poco a lo que me has preguntado antes. El sector yo creo que es un sector en auge porque la gente cada vez toma más conciencia de la importancia de invertir en sí mismo, en salud. Antes, por ejemplo, veías a uno corriendo hace 10 años y era un friki. Y hoy en día, pues todos los runners están por ahí. Antes, pagar por hacer deporte era como, ostras, y ahora mucha gente es usuario de un club, de un centro deportivo, y ahora cada vez más la gente quiere aprovechar su tiempo, conseguir objetivos y ponerse en manos de personas cualificadas. Entonces, eso es algo a favor en nuestro caso, sobre todo cuando las circunstancias lo permitan. Y gestionar recursos humanos para mí es de lo más complicado que hay, porque es que todos somos personas. El CEO es persona, el jefe, los entrenadores también son personas. Y luego pasan dos factores. Tienen necesidades diferentes, porque para nosotros nuestro proyecto es nuestra vida, lo que decíamos, forma parte de un porcentaje tremendo, pero para los empleados muchas veces es un empleo. Además, sus necesidades de unas personas a otras son diferentes y además van cambiando a lo largo del tiempo. Y luego Mm. dependen también de circunstancias, pues de si tiene algún un problema con su pareja, se le ha estropeado a alguien el coche, sus padres no sé qué, quiero estudiar, quiero otro. Entonces, como que hay veces que hay empleados que tienes que aprovechar la inercia positiva y también tú estar preparado para gestionar mediante el liderazgo positivo, pero hay momentos en los que no dependen de ti las cosas. Incluso, no sé, te culpas a ti de circunstancias que no te mereces. Y cuando pasa eso, porque a mí, bueno, una vez me dieron un consejo, una vez que tuve, pues ahí, bueno, yo creo que fue como cuando en la empresa éramos como unas 20 personas, como mi primera crisis, yo les llamo junglas de cristal, o sea, cuando se lía parda en la empresa, pues porque al final hay una persona que, pues, no es un clásico, ¿no? O sea, alguien que malmete, que contamina a los demás, ¿no? Gente más tóxica. Y a mí una vez pues me dieron un consejo que me dijeron, "Joder, las personas son como las empresas, o sea, al final pasan por situaciones, a veces la empresa está arriba, la persona abajo, a veces al revés, la empresa está en horas bajas, pues yo qué sé, porque factura poco, pero de repente tienes ahí un motivado ahí que te lleva a la empresa a tope y dices, pero que no es el momento de estar aquí, o sea, que hay que hacer otras cosas. O sea, a ti cuando te han pasado situaciones así, o sea, qué consejo darías a la gente para, a ver, igual la palabra luchar no es la palabra adecuada, pero no sé, para no
para no desgastarte emocionalmente o, no sé, como un poco pues eso, como para luchar contra eso? Pues primero creo que es muy importante tener claro qué es lo que tú quieres y qué es lo que la empresa necesita. Porque hemos hablado muchas veces, lo peor que puedes hacer es adaptarte a las necesidades del empleado o ceder o tal, porque al final eso tiene fecha de caducidad. Entonces, primero, si tú tienes claro lo que quieres, lo puedes demostrar, tienes los procesos necesarios y puedes demostrar sobre todo con números y métricas, decir, oye, que es que esto lo necesito así, y lo razonas, decir, oye, que al final esto es una relación profesional. Lo que la empresa necesita es esto. Si tú necesitas lo mismo y vamos alineados, genial. Pero si tú necesitas otra cosa, yo no me voy a enfadar contigo, pero te tengo que dejar claro que lo que yo necesito es esto, por esto, por esto y por esto, y a lo mejor no es lo que me estás dando. Entonces, eso creo que es un punto, el consejo que yo más me aplico. Es decir, primero tenerlo claro yo. Cuando yo lo he tenido claro, por lo menos lo he transmitido más. Entonces, por lo menos no ha habido conflicto de decir, joder, el jefe, qué cabrón o tal, o no sé qué. Es como, bueno, por lo menos entendemos. Otra cosa es que quiera o no quiera cada un empleado, que luego todos somos egoístas. Y a partir de ahí, pues cuando detectas alguna cosita de estas, intentar hablarla con la persona. Pero hay veces que, bueno, pues después de hablar, hay gente que si no quiere porque es tema de ambición o de situación personal o de que, no sé, o de competencias igual, que la persona ya no puede dar. Las empresas evolucionan y es como los equipos de fútbol. Hay a lo mejor jugadores que pueden estar en una categoría y cuando la empresa sube de categoría, pues hay jugadores que no pueden Sí, dar el no nivel. es que sean ni mejores ni peores, sino que no están alineados Eso con ese es. momento que está pasando la empresa o al revés. O el propio jefe, sobre todo, si una persona no está bien, al final eso lo transmite. Incluso los empleados buscan cualquier resquicio para decir, ves, es que esto es culpa tuya porque estabas muy disperso. Y dices, joder. Eh, pero Muy bueno. bien. ¿Y qué no sabe la gente de los empresarios? Bueno, y otro consejo, tus empleados son empleados, pero no son tus amigos. Y por lo menos son tus amigos que lo sean fuera. Que al final en mezclar, a mí me ha pasado en empresas, sobre todo pasa mucho en empresas pequeñas, donde el vínculo emocional es muy fuerte, donde incluso tú como jefe buscas ese apoyo que no te comprende ni tu pareja ni tus padres, pues al final lo buscas en gente que tienes a tu alrededor, que son las que ves en el día a día. Pero eso también es un arma de doble filo. Entonces, eso. No, Mejor ¿qué me decías? ¿Cuál era la pregunta? Perdona. No, que te decía que no sabe la gente de... A mí muchas veces cuando hablas así te dice la gente, joder, es que como que no sabemos transmitir o no sabemos cómo mostrar todo lo que significa ser empresario. O sea, los que triunfan solo muestran lo bonito, ¿no? Es como un Sí, poco sí. subir la foto a Instagram, ¿no? O sea, joder, Ujú. qué felicidad de vida, qué bien te va, qué no sé qué, ¿no? Pero ¿qué no sabe la gente de los empresarios? ¿Qué dirías tú que no sabe la gente de los empresarios? Pues sobre todo la cantidad de tiempo y energía, sobre todo a nivel emocional, que se le dedica a un proyecto. Y de las cosas que te preocupas, a mí me ha pasado que llegas un día, estás enfadado por algo que no se ha hecho bien y estás tú ahí que le das demasiada importancia y crees que el empleado también le está dando mucha importancia. Y luego ves a lo mejor una foto de esa persona que llega al fin de semana ya desconectado y tú estás todavía con la rayada. Y dices, seré gilipollas. Entonces, hay muchas veces que todo ese tiempo que tú piensas en optimizar todo, pensar en ti, pensar en los demás, joder, no está reconocido. Es decir, muchas horas sin dormir y a veces poquito tiempo para que no te da tiempo ni a descansar. Es decir, un fin de semana, cuando quieres dar cuenta, ya estás pensando el sábado lo que vas a hacer el lunes o el domingo ya estás preparando. Entonces, casi que vas enlazando permanentemente, digamos, responsabilidad. Que hay veces que dices, joder, me gustaría desaparecer un mes aunque no ganara dinero, pero por lo menos que no perdiera, ¿sabes? Como hacer un paréntesis y que tu vida fuera, pues a irte con la charanga o yo qué sé, cualquier cosa. O sea, Vivir, lo que viene siendo vivir. tendríamos que proponer al gobierno que nos pudiéramos derecho para los empresarios a cogernos un mes de vacaciones, pero o sea, sin que nadie nos moleste y que luego la gente que tengas en tu equipo obligaos a responsabilizarse de todo. Derecho a paralizar el mundo, ¿sabes? O sea, tal y como te lo estoy diciendo yo, o sea, Sí, sí. parece una gilipollez porque dices, joder, qué gilipollez más grande estás diciendo, pero al revés es así, ¿no? O sea, al final la gente que tienes empleada, ¿no? O sea, tiene derecho a cogerse vacaciones sin que nadie le moleste, ¿no? Por así decirlo, pero al revés no se puede hacer, ¿no? O sea, que dices, joder, pues
qué raro, ¿no? O sea, tampoco pasaría nada porque también fuera, ¿no? O sea, porque tú, ¿qué derechos pedirías más para los empresarios? O sea, ¿qué pondrías tú en la ley? Haz Hostia, la carta a los Reyes Magos. vamos de pronto. Pues es que no sé, es difícil, ¿eh? Porque luego a lo mejor quizá lo que se habla del tema de la segunda oportunidad, cuando te has equivocado, alguna cagada, que no haya tantas trabas a todo, porque muchas veces pasa que cuando ya llevas años de experiencia, cuando ya sabes realmente lo que quieres y tal, a lo mejor no tienes la energía o las ganas, o se te ha ido 10 años de tu vida por el camino. Que vale, has disfrutado y has aprovechado y has aprendido otras cosas y tiene cosas gratificantes. Que masocas somos un poco, pero hombre, algo nos tiene que aportar también. Ya no solo a nivel económico, sino a nivel emocional nos pone emprender. Pero es verdad que hay veces que se te quitan las ganas y dices, es que ahora ya no tengo ganas de proyectos, ahora ya. Entonces, eso es síntoma no de que no tengas ganas, de que estás, lo que dices tú muchas veces, que estás gripado, de que tienes que parar. A lo mejor descansas 2 días, duermes bien, te olvidas del mundo y ya vuelves otra vez con 10 proyectos que dices, joder, que no hacían falta 10, que solo hacía falta retomar lo que tenía. ¿Y dónde te ves? ¿Quién es Carlos Iriarte dentro de 10 años? Hostia, pues esta sí que no te la voy a poder responder. Si me haces esta pregunta hace un año y me dices dónde te ves dentro de un año, te hubiera Sí, dicho viviendo en Málaga. Mi sí. pareja es azafata y vamos a dar una vuelta al mundo y vamos a abrir una franquicia y no sé qué más. Iba a hacer cursos por ahí, por España. Pues bueno, todos los cursos cancelados, las franquicias adiós. Mi pareja azafata está ahora sin trabajo y yo en vez de estar viviendo en Málaga, estoy viviendo en un pueblo de Guadalajara. Entonces, como de aquí a 10 años, venga, pues te digo, de aquí a 10 años, con 10 franquicias de Sport Up, viviendo en la playa y más joven, ¿eh? Ahora es el momento de, si queréis donar 1 euro a Carlos por todo lo que le ha pasado, pues Hombre, pues si tiene tu canal 1 millón de suscriptores, me conformo, ¿eh? Con 1 euro de cada uno. hostia. Bueno, y yo quería preguntarte también un poco, a ver si tú en tu negocio estabas teniendo un poco el gap este entre, o sea, a la hora de conseguir entrenadores formados y tal. Ujú. También es una conversación muy clásica entre el sector, ¿no? Pues que la formación, y más tú que estás ahora con el tema de infoproductos. Y el otro día escuché un podcast que decía que, bueno, era una entrevista y tal, y que decía o sea, el tío apostaba porque en 15 años todas las universidades iban a desaparecer. Pero seguro, que, o sea, que esto iba tan rápido el mundo del aprendizaje, de los conocimientos y de tal, que, o sea, que a las universidades, sobre todo públicas, que no les iba a dar tiempo de reinventarse porque no estaban generando un producto para que luego la empresa lo compre. Entonces ya se está empezando a ver que muchas empresas, como Google y tal, ya contrata a la gente con 18 años, las contratan por competencias. Hostia, eres inteligente, no te preocupes, que ya te formaremos nosotros. Tú entra con otros y no vayas a la universidad, que lo único que vas a hacer es perder el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves en tu sector ese gap de gente que sale, o sea, con una formación y luego pueden desempeñar bien su trabajo? No sé si en tu sector. Claro, es que va a depender. Por un lado, aquí te separaría entre lo que es el sector en general y por otro lado, lo que es nuestro caso particular. Porque para poder trabajar de entrenador personal, quizá incluso en la formación universitaria que hay a día de hoy, que cuando esté, o sea, ahora se está peleando porque hay una regulación profesional y la ley del deporte, hay en unas comunidades que está aprobada, en otras no. Entonces, a nivel nacional, que tarde o temprano eso será estatal, pues dicen que para poder ejercer como entrenador personal está en la categoría de preparador físico y por lo tanto tienes que estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pero también hay críticas porque en las propias planes de estudios de la universidad no hay especificidad en esa formación, hay muchos conocimientos de base, entonces lo ideal sería tener esos conocimientos de base y luego una formación especializada. Pero claro, hoy en día lo que te digo, nadie te enseña de marketing, la gente quiere salir de la carrera y quiere trabajar. Entonces, si no hay plazas ahora mismo en los gimnasios porque pues el sector se está resintiendo o por lo que sea, pues la gente dice, bueno, pues emprendo por mi cuenta, sí, no, y nadie me ha enseñado a emprender. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, joder, ¿por qué voy a hacer una carrera si aprendo más con otros conocimientos? Y luego en nuestro caso, que hoy en día una persona, como no está regulado, un impropio influencer puede ser entrenador personal, otra cosa es que tenga más o menos conocimientos, pero la gente compra a las personas que mejor les saben comunicar.
no al que mejor es profesional. Entonces aquí hay un largo debate. Lo de las universidades sí que lo había oído también, no sé si 15 años será ya, pero fíjate la evolución que ha habido desde que empezó la primera pandemia en el mes de marzo. En poco menos de un año, pues a nivel digital ha evolucionado todo como, pues, ¿qué te diría yo? Como 4 o 5 años, no sé. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, desde Nodrizate, cómo ha evolucionado? ¿Cuántos tiempo? Buah, total, total. O sea, vamos, yo inimaginable, me acuerdo hace un año o así, que yo me acuerdo que recomendé al departamento de compras, digo, o sea, me acuerdo que pasamos una auditoría estamos certificados en medio ambiente y todos los años tenemos que desplegar acciones para ahorrar gasolina, bueno, combustibles o ahorrar, ahorrar productos que dañen al medio ambiente, ¿no? Por así decirlo. Y yo me acuerdo que hice una sugerencia de decir, joder, pues vamos a que los proveedores nos hagamos videollamada. O sea, ¿para qué van a venir con el coche desde Barcelona o desde, me da igual, o desde la otra punta de Zaragoza? O sea, que no gasten tiempo, videollamada y ya está. No sé si se lo propusimos a dos. No, que no pasa nada, que yo voy. O sea, era como impensable, ¿no? O sea, la gente, pero este que se ha fumado, ¿sabes? O sea, por videollamada, pero vamos a hacer esto por videollamada. Y de repente, pues claro, pues todo se acelera porque nosotros ya estábamos muy acostumbrados, ¿no? En la empresa y yo qué sé, a veces tenemos las oficinas en 2 pisos y por no subir o por no bajar, o sea, hacías una videollamada con otra persona, ¿no? Pero claro, en la media edad mucho más joven y tal, pero vamos, yo creo que esto ha dado un cambio brutal. Es Y que el tema. fíjate, incluso los padres que tienen a los niños en el cole han tenido que acostumbrarse a las videollamadas para que los niños se conectaran con el maestro, pues han tenido que aprender. El que no ha estado teletrabajando por un motivo, pues le ha tocado por otro lado, o incluso por ver a los familiares que no se podían desplazar. Entonces yo creo que todo el mundo ha evolucionado un montón a nivel de tecnología. Sí, sí, luego el tema de la formación, bueno, es que yo eso ya lo veo, vamos, es que yo creo que los infoproductos van a arrasar a toda formación reglada porque es que ya se empiezan a ver, por ejemplo, muchos youtubers más jóvenes del mundo de emprendimiento, de marketing y tal, pues que ya dicen que para qué van a ir a la universidad. ¿Sabes? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, si es que no tiene ningún sentido estar horas y horas viendo leer un libro a una persona o el desplazamiento hasta la propia universidad. O sea, es que está empezando a no tener sentido muchas cosas, ¿no? Y yo, vamos, yo creo que será hasta antes, mira lo que te digo. Como no, vamos, se van a tener que reinventar y van a tener que competir contra gente que va a ser muy difícil que compitan. Hombre, es cierto, yo no sé si hasta qué punto desaparecer, pero por lo menos cambiar la oferta formativa, porque es cierto que muchos colegios y tal están con el tema de las TIC, con los tablets, con las pizarras digitales, ahora mismo con los deberes también mandándolos por videollamada. Entonces yo creo que tendrá que evolucionar hacia ahí. Por lo tanto, las universidades, si tienen más recursos y quieren captar la oferta formativa y tener programas atractivos, pues tendrán que incluir temas de digitalización y en esa línea y sobre todo aprendizajes hacia... Claro, es que hoy en día están cambiando también las profesiones, es que ya no solo son las universidades, es que están cambiando las profesiones. Profesión como youtuber, como trafficker, como copywriter y como todas estas, pues que antes no existían. Antes era papá quiero ser futbolista, ahora es papá quiero ser youtuber, ¿no? O gamer, tú imagínate hace años si llegamos a pillar nosotros con la consola, con las viciadas que nos hubiéramos echado, que podías ganar y vivir de eso. Y tú, imagínate un chaval gamer o que tiene una cuenta de TikTok con 20 millones de suscriptores, de seguidores, que le di a su padre que se ponga a hacer los deberes. Dice, pues si es que aquí soy el rey del mambo. Y encima tiene posibilidades de serlo, además. Y dices, hostia, es que ahí es peligroso también, ¿eh? Sobre todo lo que veo ahí que se va a producir ahí, no sé si un choque. O sea, no sé, tengo ganas de ver en qué va, dónde va a ir a parar el tema más de el poder que están cogiendo, más que las profesiones o los influencers y tal. O sea, el debate lo llevaría a las marcas personales frente a las marcas corporativas. Ahí sí que creo que va a explotar el mundo. Pues que Por- además, a mí me ha pasado, ¿eh? Es decir, dentro de la propia empresa,
pero incluso a mí mismo, es decir, de tener varios proyectos y cuando vas a un sitio tú como docente, realmente no está yendo tu proyecto, estás yendo tú como persona. Bueno, que te voy a contar a ti con las empresas que tiene, quién va, que ya ni lo sabes. Al final ya dices, oye, ve tú y mandas a otra gente. Pero a mí me ha pasado. Pero incluso dices, ostras, cuando trabajas el concepto de franquicia, que quieres una imagen como muy unificada, quieres sacar otro tipo de marcas fuera, ¿dónde está esa lucha interna entre potenciar las marcas personales individuales de los miembros que forman parte o sacrificársela? Y eso también puede ser una fuente de fuga de talento. Entonces, ese microemprendimiento, si en un modelo de franquicia no está tan posible porque ese emprendimiento tendría que ser aplicable a toda la central y a todas las unidades, pues es difícil. Entonces, en las empresas, no sé si habrás notado tú, bueno, cómo no lo vas a notar. Antes, el que una persona pasara 20 años en una empresa era lo normal. Hoy en día, el que una persona pase 2 años en una empresa, dices, ostras, no sé. Sí, nosotros tuvimos un debate muy fuerte el otro día hacia esto y yo tengo muy claro que la visión es que dentro de 10 años yo creo que acabaremos siendo todos autónomos. O sea, creo que o sea, la globalización y todo, pues al final va a hacer que no haya gente con unos derechos y con otros derechos. O sea, igual que están ahora completamente desproporcionados, o sea, que haya como, yo digo que hay dos mundos laborales, ¿no? Están los funcionarios, que no les afecta nada en el mundo, o sea, ni las pandemias no les afecta a su salario, ni a nada, o sea, no, o sea, es una burbuja, ¿vale? Y luego hay otro mundo laboral que son los trabajadores, ¿no? Y dentro de los trabajadores, pues, vale, hay empresarios, el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, yo creo que al final acabará como este mundo, o sea, siendo lo mismo, ¿no? O sea, que al final tú vayas en una empresa, sí, el dueño de la empresa será autónomo, pero los demás también serán todos autónomos. Yo creo que irá hacia ahí. Y entonces, al ser todos autónomos, habrá una guerra entre marca personal y marca corporativa que habrá que ligarla de alguna manera, o sea, o cediendo parte de los beneficios a las diferentes marcas o que la empresa participe de las marcas. O sea, el mercado está yendo hacia que la marca corporativa va como comprando partes de las marcas personales de los influencers o de, ¿sabes? Para coger cuota de poder, porque es que al final, claro, es como la música, ¿no? O sea, la discográfica compra parte de los derechos de la marca personal de una persona y potencia la marca personal, ¿no? Y yo creo que en los negocios pues pasará como un poco lo mismo, pero ahí va a haber un crash de que hasta que se regularice todo que va a ser brutal. Va a ser Yo aquí brutal. quiero hacer dos matices. Bueno, uno es el tema de funcionarios. Dentro de los funcionarios también hay varios grupos, porque están los funcionarios de administración, que es que probablemente estaba cerrado y ni han acudido a trabajar muchos de ellos, otros sí. Y luego está, por ejemplo, funcionarios, digo lo que vivo de cerca, mis padres han sido funcionarios y la verdad que los he visto trabajar toda la vida sin parar. Y claro, los maestros, por ejemplo, también se han tenido que adaptar. Lo que pasa que es cierto que han tenido esa estabilidad económica que es lo que te permite por lo menos estar tranquilo y hay que adaptarse. Y luego, claro, lo que dices tú del día de mañana, que todos serán por lo menos con un riesgo compartido, igual quizá no es que explote solo el mercado, sino que lo que explote sean las cabezas de la gente que no esté preparado para ser, pues no sé, más proactivo, tener más iniciativa, porque hay mucha gente que es sumisa y necesita jefes y necesita que le digan lo que tiene que hacer. Y sobre todo una estabilidad, que luego es una estabilidad falsa, porque si dependes solo de una fuente de ingresos de un trabajador y la empresa quiebra, salvo que seas autónomo, lógicamente, pues es que te vas. Entonces, es una falsa sensación de seguridad, por eso está surgiendo tanto el tema de las profesiones digitales, porque la gente quiere pues no tener esa limitación y poder tener diferentes fuentes de ingresos. Pero claro, no sé hacia dónde va a evolucionar. Si además, o sea, sí, es totalmente lo que dices tú. Yo, por ejemplo, en la pandemia que mucha gente, por ejemplo, me ha dicho, pero ¿cómo lo has llevado? Y digo, pues chico, pues yo lo he llevado súper bien porque te quiero decir, más inestable que es la vida de un emprendedor, yo creo que no hay nada. Entonces, te viene una pandemia y yo realmente, o sea, no he notado que mi vida cambie en absolutamente nada. O sea, todo inestabilidad, todo riesgos, vamos, un día más en la oficina, ¿no? Sí que notas que, claro, que sí que le explota la cabeza a toda la gente que tiene más rutina, más,
pues todo tiene que tenerlo como mucho más seguro o de repente, pero la gente que estamos acostumbrados a vivir en la inestabilidad continua, pues es un poco lo que dices tú, o sea, pues los que no estén, la adaptación al cambio, ¿no? Famoso, que dijo Darwin, o sea, no aguantan, no sobreviven las especies más fuertes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Yo tengo que decir que el primer confinamiento de marzo a mayo lo llevé bastante mejor. Luego a mayo es verdad que ya llegué fundido porque, sobre todo el problema es la incertidumbre, es que en nuestro caso hemos tenido centros cerrados. En noviembre 40 días y en marzo 2 meses. Hay sectores Entonces, claro, que os han crujido, ante un cierre yo aposté por no hacer ERTE, reinventarme yo, reinventar a todo el equipo, crear una estructura en la que no estábamos acostumbrados, que era el teletrabajar, liderar. Yo creo que he liderado como nunca, pero también ha sido un desgaste grande, porque cuando te dicen en marzo va a ser hasta abril, de abril va a ser hasta mayo, y luego también me coincidió con 2 lesiones en un equipo pequeño, 2 lesiones de larga duración de gente que se dedica al trabajo físico, pues también son factores que condicionan muchísimo. Luego además incertidumbre económica, que no hemos hablado, pero crujidas que ha habido por ahí a nivel de impuestos y de bancos y de forma de gestionar de la Hacienda, la agencia tributaria, pues también ha sido un poco exigente. Y luego ya cuando crees que estás empezando a remontar, llega noviembre y te cierran otros 40 días, incluso tienes alguna situación interna de inestabilidad que te quita energía, sumado a mudanza personal, algún problema también, pues o pareja en paro, familia también con un golpe, mi madre que se cayó y demás, pues al final me salió hasta una urticaria hace poquito del estrés. Yo era urticaria nerviosa, me hice pruebas y lo tengo clarísimo. Al final es estrés, ahora que ha bajado un poco el ritmo. Es que además fue cuando bajas el ritmo, el cuerpo te dice, espérate, que ahora te voy a, lo que me has hecho sufrir, te lo voy a sacar. Y ahora que ha bajado un poquito el ritmo, pues se me ha ido totalmente. Oye, Entonces, ¿cómo te quedas hablando de esto de la pandemia y de cerrar los centros, la incertidumbre y tal? ¿Cómo te quedas con una cosa que me contaste, ¿no? O sea, vosotros os cerraron los centros, os clasificaron como gimnasios directamente, o sea, da igual que estés dos en un local de 90 metros, como el que puedas tener tú, o de 130, y de repente os cierran sin ningún tipo de criterio ni de nada, y os tienen cerrados. De repente tú te planteas liderar un poco como el movimiento para protestar, ¿no?, al gobierno regional de aquí de Aragón, eh, y protestáis un viernes y os abren el lunes. no, yo creo que eso también fue casualidad. O sea, yo creo que ya había habido bastantes reuniones con el colegio profesional nuestro, con centros, con gestores de instalaciones deportivas que estaban haciendo reuniones. Pero claro, en nuestro caso reivindicábamos que, vale, que cada instalación deportiva es un mundo, no es lo mismo una piscina que un pabellón, que un gimnasio, que una pista de pádel o un centro de entrenamiento personal. Entonces lo que reivindicábamos primero era dejar de ser invisibles, porque la gente no sabe ni que existe nuestro negocio ni lo que se hace ahí. Entonces solo diferenciaron entre deporte federado y de actividad en interior, todos cerrados. Dices, hombre, pues habrá que ver cuáles son las características, igual que la hostelería, que dicen, pues tienes que ver el aforo, hombre, depende de la separación de las mesas, dependerá de todo, ¿no? Tendrás que analizar en concordancia de las medidas que se han tomado y lo segura o no segura que sea ese negocio o esa instalación deportiva en nuestro caso. ¿Y Entonces, dónde crees que va a acabar? Porque al final, joder, estás viendo cómo están gestionando, o sea, que por lo que dices tú, ¿no? Toman medidas sin ningún tipo de de análisis. criterio lo han reconocido, que no sabían lo que se hacía realmente en los propios gimnasios. Pues imagínate en nuestra instalación. Entonces, claro, cuando la tasa de contagio es de un 0,28 en actividades deportivas o menor de 1 en tema de deporte en general, dices, ostras, y un 70 y pico en tema social, reuniones sociales, dices, bueno, pues igual tienes que hacer más restricciones a nivel de reuniones familiares en Navidad en lugar de cerrar. Y ahora ves en cada comunidad, pues por ejemplo la Comunidad Valenciana ahora está horrible, están todos cerrados, Castilla-La Mancha también, pero claro, está cerrado los centros deportivos, a lo mejor hostelería está abierta en algunas comunidades. Entonces dices, joder, ¿cuál es el criterio? Y al final es como le da el aire a la persona que toma las decisiones. Pero vamos, aquí tendríamos para 5 horas de debate y no llegaríamos a ninguna conclusión. Bueno, que se planteen poner a mejores gestores, ¿no? ¿Llegaríamos a esa conclusión o...? Sí, si les afectara a ellos un poco el salario de cómo funcionan las circunstancias, pues yo creo Bueno, que cambiaría un poquito la cosa. hasta que no pinchemos la burbuja en la que viven, no creo que pase nada, ¿no? A ver, y estamos de acuerdo todos en que lo primero son criterios de salud, pero hombre, criterios, no, no aleatoriedad.
que al final te sientes sobre todo la impotencia. A mí lo que creo que me ha pasado factura ahora mismo es que los emprendedores estamos acostumbrados a reinventarnos, a adaptarnos, a luchar, a liderar, a organizar, pero claro, cuando haces, ves que a nivel económico cada vez estás teniendo menos dinero y que no sabes cuánto va a durar y hay incertidumbre, sobre todo sin sentido, eso me llama muchísimo a nivel psicológico, sobre todo cuando vienes de un año ya malo y que no ves el fin. Entonces dices, bueno, pues es de tal fecha a tal fecha. Bueno, pues ya me organizo, ya veo si hago un ERTE, si no, Sí, si eso tiro. comentaba el otro día con un empresario de la hostelería. Dices, a ver, si nosotros admitimos que haya una pandemia, que haya un virus y tal, pero es que el que nos está volviendo locos no es el virus, es los gestores tomando decisiones completamente, lo que dices tú, aleatorias, sin sentido, llamando un domingo a las 12 de la noche para que toda la gente se reorganice, dejar a dos en casa, ahora se cierra a las 6, ahora cambia la web, ¿no? Un poco como el descontrol. Yo me acuerdo al principio de la pandemia que decían, a ver, lo más importante en este tipo de situaciones es comunicar muy bien, con mucha seguridad, pero sobre todo comunicar muy bien. Y yo creo que peor no se puede hacer. O sea, literalmente, ¿no? Yo reconozco que no me hubiera gustado estar en la piel de la gente que toma las decisiones porque decías lo que decidas, siempre vas a perjudicar a la gente. Pero es cierto que al final, pues nadie está preparado para una pandemia, para gestionar. Pero lo que no puede hacer es sacar pecho de decir, hostia, que bien lo hemos hecho y que ayudas y que todo, porque al final estás dejando a mucha gente atrás, decidas lo que decidas. Con lo cual, pues quizá más sensibilidad o más, no sé, más empatía de decir, oye, pues mira, pues nos vamos a bajar todos el sueldo, aunque sea un poco, pero por lo menos alguna muestra. Sí, Es que hoy, por ejemplo, salía no sé qué era el de la región de Murcia, el consejero que se había puesto la vacuna y el tío justificaba, decía, pedía perdón pero no dimitía y decía que él es sanitario antes que político. Coño, pero estás ejerciendo como político, cuando seas sanitario pues ya... Pero no, bueno, ahora por ejemplo. decimos que al final, bueno, hay los tres primeros peldaños del liderazgo. El uno es dar ejemplo, el dos motivar y el tres ser positivo, ¿no? Pues la verdad que si era el momento para dar ejemplo, o sea, el antiejemplo, ¿no? Joder, es que luego además se ha aprovechado cualquier resquicio de decisiones mal tomadas de unos y otros pues para ir metiendo mierda. Es decir, hay gente que es que tú pones las noticias y ya de por sí te deprimes. Pero claro, luego también cuando encima ves que hay gente que saca rédito político de malas decisiones, dices, hostia, en vez de preparar soluciones, que es un poco la diferencia entre los políticos y los emprendedores. Pues los emprendedores estás pensando solución, solución, solución. Los políticos no. Que te equivoques para decir que yo soy mejor. Y luego, claro, hay un baile ahí de recriminaciones a nivel de competencias, cuando sale mal uno, no, que la culpa tiene que ser a nivel estatal, cuando pides competencias a nivel de comunidad, no, que entonces ahí es también un circo que nos reímos, pero hostia, Sí, sobre todo cuando hay muertes y hay gente que lo está pasando mal. sí, sí, totalmente. Oye, pues nada, pues vamos a ir acabando. Me gustaría acabar con dos cosas. Una, tu frase favorita. Tengo A dos, ver, ¿eh? con qué. Yo creo que todo emprendedor tenemos como ahí una frase, boom, que te explota la cabeza. Y otra que nos recomiendes un libro, un podcast, o sea, algo que te haya perturbado la cabeza. Uf, ¿te puedo decir dos frases favoritas en lugar de? Venga, venga, dispara. Mira, pues hay dos frases que me gustan mucho. Una de ellas es, sigue tus sueños, ellos saben el camino. O en inglés, follow your dreams, they know the way. Es decir, que al final muchas veces los emprendedores no sabes hacia dónde vas, pero llega un momento en el que se va recolocando todo y todo tiene sentido. Esa me gusta mucho. Y quizá mi favorita sería, la peor traición que te puedes hacer a ti mismo es no hacer aquello por lo que te brillan los ojos. Y al final, cuando tú tienes un proyecto, y ya sea personal o ya sea profesional, cuando se lo cuentas a la gente y lo transmites con emoción y con pasión, dices eso es lo que tienes que dedicarte tú, ya sea como trabajo o como forma de vida. Entonces, esas son las que más me gustan. Muy motivadoras, muy motivadoras. Y un podcast, un libro, algo que nos recomiendes para ir corriendo a verlo.
Bueno, pues te diría canal de YouTube, porque últimamente, la verdad que tengo poco tiempo, estoy demasiado liado y voy viendo canales me gusta, pues, canales, por ejemplo, Romo Alfons, creo que es un tío que habla de SEO y podcast, pues bueno, no lo sé, es cierto que tampoco, Eugenio ayer también creo que me gusta bastante. Sí, Romuald está agitando muchísimo la comunidad del marketing, ¿verdad? Sí, a nivel de YouTube, sobre todo es un tío que ha probado muchas cosas, que al final es como se muestran las cosas, con estrategia y con datos. Entonces, el tío lo demuestra, no sé, yo creo que de manera bastante acertada y al final, bueno, yo me he animado también a entrar en un curso que tiene y creo que voy a aplicar cosas para el canal y espero crecer. Bueno, Entonces, dejaremos en la descripción tu canal de YouTube, ¿no? Para que se pase la gente por ahí. sí, perfecto. Es entrenador de negocios, creo que es fácil de memorizar. ¿Y qué van a aprender ahí? ¿Qué van a aprender? Bueno, por lo menos creo que se sientan comprendidos los entrenadores emprendedores y van a aprender pues de áreas de las que lo que no aprendes a nivel técnico, lo que no te enseñan, es decir, pues de captación y de ventas, de marketing, de digitalización, de estrategia, de comunicación también y mentalidad emprendedora y bueno, contabilidad también, un poco esas 7, 8 áreas. Bueno, pues tienen tajo ahí en tu canal. Y yo también para generar contenido. A ver si Bueno, saco tiempo para darle caña. bueno, pues muchas gracias, tío, por estar en este primer podcast, que espero que vayamos mejorando, que nos pongáis por ahí por comentarios, bueno, pues todas las cosas que podemos mejorar y que apoyéis mucho ahí a tope con los likes el vídeo. Y nada, tío, muchas gracias por estar aquí en el primer episodio y nada, nos vemos prontito. Muy bien, pues gracias a ti por ser el primer invitado. Siempre lo recordaremos decir, yo fui el primero. Y ánimo también con el proyecto. Bueno, muy bien. Hala, hasta Venga, chao, luego. hasta luego. Adiós.